La iniciación de la independencia de México. Antes de iniciar con la primera etapa de la independencia de México, debemos puntualizar que durante todo este proceso de independencia que duró, como ya dijimos, 11 años y 11 días, se enfrentaron dos ejércitos. Por un lado, los insurgentes que pretendían y luchaban por la independencia, y por otro lado, los realistas que defendían al rey de España, de ahí su nombre, y se oponían a la independencia. Dicho esto, empezaremos diciendo que para 1810, Querétaro se había convertido en el principal foco de la insurgencia y que pretendía acabar con la dominación española. En Querétaro, y bajo la protección de los corregidores, Miguel Domínguez y Josefa Ortiz de Domínguez, se reunían muchos criollos, como el licenciado Lazo y Altamirano, los comerciantes Epigmenio y Emeterio González, el secretario, el que tomaba los acuerdos, Mariano Galván, y algunos militares, como los capitanes José Arias, Ignacio Allende y Juan Aldama. Estos últimos iban desde San Miguel el Grande a Querétaro a estas reuniones. Se reunían estos criollos en la casa de los corregidores. Estos criollos fingían que sus reuniones eran para tratar asuntos literarios, pero en realidad se reunían para conspirar contra el gobierno español. Estos conspiradores de Querétaro pensaban en la conveniencia de nombrar como jefe del movimiento a un eclesiástico ilustrado, de prestigio, para poder asegurar que dicho movimiento fuese bien visto por las masas populares. Ignacio Allende propuso como líder al sacerdote del pueblo de Dolores, a don Miguel Hidalgo y Costilla, porque Miguel Hidalgo tenía una gran reputación en todo el centro del país. Miguel Hidalgo en un principio no aceptó encabezar tan grande movimiento, pero a tanta insistencia de Allende, finalmente aceptó la invitación y se convirtió desde ese momento en el alma, en la cabeza de la conspiración. Se había pensado iniciar el movimiento de independencia en un principio en San Juan de los Lagos, aprovechando la gran afluencia de gente que llega a la feria el 2 de octubre. Pero hubo muchas denuncias en los primeros días de septiembre que estuvieron a punto de echar abajo el movimiento. Mariano Galván, que era el secretario de los conspiradores de Querétaro, denunció a sus compañeros ante el gobierno español. El virrey de ese momento, y que apenas había llegado a la Nueva España, era Francisco Javier Venegas. Cuando se enteró Venegas de esta conspiración, ordenó el encarcelamiento del corregidor Miguel Domínguez y de otros implicados, por lo que Josefa, su esposa, Josefa Ortiz de Domínguez, le encargó al alcalde de ahí de la ciudad, a Ignacio Pérez, que fuera desde Querétaro hasta San Miguel para informar a Allende de que los estaban ya denunciando. Ignacio Pérez se trasladó desde Querétaro hasta San Miguel, pero no encontró a Allende en San Miguel, pues éste se encontraba en Dolores con Miguel Hidalgo. Entonces, en San Miguel, Ignacio Pérez solo había encontrado a Aldama, y ambos marcharon hacia Dolores, a donde llegaron a las 2 de la mañana del día 16 de septiembre. Al llegar a Dolores, Aldama primero habló con Allende y luego pasaron a la recámara de Miguel Hidalgo, quien recibió la noticia con aparente serenidad, opinando que había que tomar decisiones inmediatamente. Enseguida se dirigió a la cárcel pública, de ahí del poblado de Dolores, donde puso en libertad a los presos. Al amanecer de ese 16 de septiembre,
era domingo, Hidalgo se dirigió a la iglesia parroquial, donde hizo llamar a misa, a la que acudieron muchos feligreses, era domingo. Y ahí Miguel Hidalgo les explicó a los feligreses de la necesidad de rebelarse contra los españoles. Por lo tanto, podemos decir que la independencia de México se planeó en Querétaro para el 2 de octubre, pero por la denuncia de Mariano Galván se tuvo que adelantar, iniciándose en Dolores el 16 de septiembre de 1810, que es el Día Nacional de nuestro país. Miguel Hidalgo y los insurgentes, armados provisionalmente con piedras, con palos, con machetes, tenían dos objetivos. Uno, avanzar hasta la capital del estado, es decir, hacia Guanajuato. Y dos, el más importante, después de tomar Guanajuato, avanzar hacia la Ciudad de México, destituir al virrey Venegas y declarar la independencia. Por lo tanto, explicaremos a continuación lo que la historia registra como la ruta de Hidalgo. Todo se inició aquí en Dolores, y para las 11 de la mañana de ese mismo día 16 de septiembre, Hidalgo salió al frente de unos 600 hombres rumbo a San Miguel el Grande, y a su paso por el pueblo de Atotonilco, aquí, tomó un estandarte de la Virgen de Guadalupe, que hizo llevar como bandera al frente del ejército insurgente. Miguel Hidalgo sabía perfectamente que esto que estaba haciendo de tomar la imagen de la Virgen le iba a permitir juntar más gente. Al atardecer, Miguel Hidalgo llegó a San Miguel ya con 5,000 hombres, y para el 18 de septiembre los insurgentes salieron rumbo a Celaya, plaza que ocuparon sin mayor resistencia, al frente ya de 50,000 insurgentes, mal armados pero decididos. De Celaya avanzan hacia Salamanca, y de Salamanca hacia Irapuato, se acercan a la ciudad de Guanajuato, y Miguel Hidalgo, a través de una carta, le pide a las autoridades de la ciudad la entrega pacífica, pero el gobernante de la ciudad, José Antonio Riaño, que era amigo de Miguel Hidalgo, prefirió resistir el ataque desde la Alhóndiga de Granaditas. La Alhóndiga de Granaditas era como un granero, y ahí se refugian los españoles más ricos. Y ante la negativa de Riaño, los insurgentes avanzaron hasta las puertas de la ciudad, pero como no podían entrar, cuenta la historiografía que un joven minero, apodado el Pípila, Juan José de los Reyes Martínez Amaro, y cubriéndose la espalda con una losa, llegó hasta la puerta y le prendió fuego. Y entonces los insurgentes pudieron entrar a la Alhóndiga, dando muerte a los que ahí se encontraban y cometiendo una serie de abusos, de actos de crueldad, de grandes saqueos, hasta que el propio Miguel Hidalgo, que había perdido el control de su gente, tuvo que poner mano dura, imponiendo la pena de muerte a los que cometieran abusos. Pero finalmente, la ciudad de Guanajuato cayó en manos de los insurgentes el 28 de septiembre de 1810, y así se logró el primer objetivo, es decir, la toma de Guanajuato. Para el 10 de octubre de ese 1810, Miguel Hidalgo salió de aquí de Guanajuato con rumbo a Valladolid, pero antes pasó por un poblado llamado Indaparapeo, donde es recibido por su discípulo, José María Morelos y Pavón, quien se pone a sus órdenes. Miguel Hidalgo nombra a Morelos como jefe del ejército del sur y le encarga que levanten armas a todos los pueblos de aquella región. Luego, Hidalgo llega a Valladolid, hoy Morelia, y toma pacíficamente la ciudad a mediados de octubre. En esta ciudad, Valladolid, fue donde el obispo Manuel Abad y Queipo excomulga a Miguel Hidalgo
y a los insurgentes que para ese momento ya sumaban cerca de 80,000 dispuestos a tomar la capital del país. Acá, en la Ciudad de México, el virrey Venegas, que ya sabía de lo acontecido, de lo ocurrido en Guanajuato, hacía los preparativos para la defensa de la ciudad. El virrey Venegas ordenó al mejor general realista que tenía, al general Félix María Calleja, que se encontraba acá en San Luis Potosí, y le encargó que reuniera todas las tropas y que viniera lo más rápido posible a la capital en defensa de la ciudad. Los insurgentes avanzaron rápidamente hasta Toluca, en el Estado de México, y los realistas de Calleja pues no llegaban en auxilio de la capital. Entonces, pues los habitantes de la Ciudad de México se empezaron a alarmar y le empezaban a rezar a la Virgen, pero no a la Virgen de Guadalupe, pues venía con los insurgentes, sino a la Virgen Española de los Remedios. Y como no llegaba Calleja en defensa de la capital, los insurgentes ya estaban en Toluca, el virrey Venegas designó al general realista Torcuato Trujillo con 3,000 hombres para hacer frente a los insurgentes en un lugar llamado el Monte de las Cruces, el 30 de octubre de 1810. Pero los insurgentes de Hidalgo fácilmente derrotaron al ejército realista de Trujillo, quien tuvo que regresar a la Ciudad de México, originando mayor pánico y desesperación entre los españoles que ahí vivían. Hidalgo y su ejército insurgente llega hasta aquí, hasta Coajimalpa, a la entrada de la capital, y teniendo todas las condiciones a su favor para adueñarse de la capital, y para sorpresa de muchos, Miguel Hidalgo decide retirarse hacia Querétaro el 2 de noviembre de 1810. Hay muchas versiones del por qué Hidalgo, teniendo todo a su favor, se arrepintió de tomar la capital. Algunos aseguran que quizá Hidalgo creyó que al tomar la capital provocaría un enorme derramamiento de sangre inocente, al igual que en la toma de Guanajuato. Otras versiones dicen que Hidalgo intuyó que al tomar la capital hubiera sido presa fácil para Calleja, que venía de San Luis Potosí y que no llegaba a la capital precisamente para esperar a que lo hiciera Hidalgo y los insurgentes, y ahí sitiarlos en la Ciudad de México, acorralarlos. Lo cierto es que Miguel Hidalgo se arrepintió en Coajimalpa y en lugar de tomar la Ciudad de México, se dirigió rumbo a Guanajuato, pero en el camino se encontró inesperadamente con el ejército de Calleja, que venía en auxilio de la capital, y se trabó combate aquí, en San Jerónimo Aculco, en el Estado de México, donde Miguel Hidalgo sufrió su primera gran derrota. Después de esta derrota en Aculco, el ejército insurgente se dispersó, se desbalagó totalmente, y los líderes, Hidalgo y Allende, entraron en conflictos, en reclamos. Allende se fue rumbo a Guanajuato, e Hidalgo se fue rumbo a Guadalajara, donde intentó reorganizar a su ejército y establecer un gobierno. Félix María Calleja, a quien siguió de cerca, fue a Allende, y Allende, ante el acecho de Calleja, tuvo que abandonar Guanajuato y se reúne nuevamente con Hidalgo en Guadalajara. Estando en Guadalajara, Hidalgo reparte tierras a los campesinos, declara la abolición de la esclavitud y ordena la anulación del pago de tributos, y, para propaganda de sus ideas, funda el primer periódico insurgente llamado El Despertador Americano. Este fue el primer número. Calleja le dio alcance a los insurgentes en Guadalajara, a 50 kilómetros de Guadalajara, en un lugar llamado Puente de Calderón, y los vuelve a derrotar. Los insurgentes, con esta segunda derrota, huyen hacia el norte, rumbo a Estados Unidos, quizá para conseguir armas y continuar la lucha. Hidalgo, en el trayecto, fue despojado del mando
y se nombró como líder, como caudillo principal, a Allende. Y hubo otros nombramientos que dejaron inconforme al general insurgente Ignacio Elizondo, quien, resentido porque no lo ascendieron al puesto que él esperaba, traicionó a sus compañeros, quienes fueron aprehendidos en un lugar llamado Acatita de Baján, aquí en Coahuila. Aprehendidos todos los principales caudillos por la traición de Elizondo, los trasladaron caminando hasta Chihuahua, donde se les hizo un juicio y fueron fusilados por la espalda como traidores. Allende, Aldama y el general Jiménez fueron fusilados el 26 de junio de 1811, y un mes después, el 30 de julio, tras un doble juicio militar y eclesiástico, fue fusilado Miguel Hidalgo. Los cuerpos de estos caudillos fueron decapitados y sus cabezas fueron llevadas a Guanajuato, donde estuvieron colocadas dentro de unas jaulas de hierro en las esquinas de la Alhóndiga de Granaditas durante 10 años, hasta que en 1821 las bajaron y fue el año de la consumación de la independencia. En la actualidad, los restos de estos caudillos reposan en la columna de la Independencia, en la Ciudad de México. Finalmente, mencionaremos algunos datos poco conocidos sobre Miguel Hidalgo. Su nombre completo era Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mandarte Villaseñor. El apodo, en su época de estudiante, era apodado El Zorro, a causa de su inteligencia y astucia. Y se supo, que Miguel Hidalgo tuvo 4 hijos, Agustina y Lino Mariano, con una mujer llamada Manuela Pichardo, y Micaela y Josefa los tuvo con una mujer llamada Josefa Quintana. A manera de conclusión, mencionaremos la ruta que siguió Hidalgo, mencionando los lugares y algún acontecimiento importante que pasó en ese mismo lugar. Todo se inició en Dolores aquella mañana del 16 de septiembre de 1810. Inicia su ruta en Dolores, avanza hasta Totonilco, y ahí Miguel Hidalgo toma como estandarte una imagen de la Virgen de Guadalupe que le permitió reunir más gente. Llega hasta San Miguel, toma la plaza, se hace de algunos recursos económicos y así avanza hasta Celaya, donde toma sin ningún problema la ciudad. Y para el 28 de septiembre de 1810 llega hasta Guanajuato, que es tomada la ciudad violentamente en la Alhóndiga de Granaditas. Después avanza hasta Indaparapeo, lugar donde se encuentra con su alumno, con su discípulo Morelos, quien se pone a sus órdenes. Llega hasta Valladolid, hoy Morelia, y ahí Miguel Hidalgo es excomulgado por el obispo de la ciudad, Manuel Abad y Queipo. Se acerca a la Ciudad de México y cuando llega a Monte de las Cruces, se da el enfrentamiento entre el ejército insurgente de Hidalgo y el general realista Torcuato Trujillo, donde Miguel Hidalgo derrota fácilmente al ejército realista de Trujillo. Y así llega hasta la entrada de la Ciudad de México, a Coajimalpa, y extrañamente Miguel Hidalgo, estando con todas las condiciones a su favor para tomar la capital, se arrepiente en Coajimalpa por razones desconocidas y se va rumbo a Guanajuato. Pero en el trayecto, al llegar a Aculco, se encuentra con Félix María Calleja, que venía en defensa de la capital, y Calleja le infringe la primera gran derrota a los insurgentes. Los insurgentes, después de esta derrota en Aculco, se van hacia Guadalajara a reorganizarse, pero cerca de Guadalajara, en un lugar llamado Puente de Calderón, Calleja los vuelve a alcanzar y los vuelve a derrotar. Entonces los insurgentes se van hacia el norte y cuando llegan a Acatita de Baján, a Coahuila, son capturados por la traición
de Ignacio Elizondo, y desde ahí, desde Acatita de Baján, llevan a los caudillos hasta Chihuahua, donde son fusilados y son decapitados, y sus cabezas son expuestas en la Alhóndiga de Granaditas durante 10 años, hasta el año de 1821.